vuestra presencia esta mañana aquí y en una rueda de prensa que una vez más toca hablar de presupuestos municipales. Unas cuentas que van pasando los días y que, a pesar de las muchas fechas que puso este gobierno municipal, la primera que sería antes de final de año, la segunda que sería en el último día del año. Luego escuchamos hablar de principios de enero, de primera quincena de enero, de segunda quincena de enero, y ya la última fecha es inmediata, que no sabemos muy bien qué quiere decir eso, y sobre todo en boca del señor Bellido. Lo que sí es cierto, que más allá de la fecha, es que estamos observando que están atascados en la gestión y que eso es lo que está impidiendo que puedan llevar un documento de presupuesto a la Junta de Gobierno local. Y están atascados en empresas como en este caso Vincorsa, que ya vimos como por un procedimiento que es muy difícil de justificar, el de la urgencia, consiguieron sacar adelante sus presupuestos. Pero hay dos institutos municipales, tanto Intur como Indeco, que nos preocupan y mucho. En el caso del Intur, porque, bueno, esta misma mañana hemos conocido que por urgencia van a llevar mañana los presupuestos al Consejo Rector del Intur. Yo quisiera hacer una reflexión. ¿Hay algo más ordinario que un presupuesto? ¿Hay algo más común dentro del año, como una tarea obligada, como la de presentar presupuestos, como para tener que hacer uso de esa convocatoria urgente y extraordinaria? En ese sentido, ya lo anunciamos hace algunos días, nuestro voto va a ser en contra, no solo por la forma, sino también por el contenido. Nos preocupa mucho que al Intur, a un instrumento que tiene que tener todas y cada una de las herramientas para poder hacer posible que una estrategia de desarrollo económico como la del turismo consiga despegar y dar muchísimo más fuerza, pues que con cargo al Intur y a los presupuestos del Intur vayan partidas como la del PA del Tour, o estamos de verdad especialmente preocupados con el informe de la interventora sobre la sostenibilidad de las cuentas y especialmente sobre algunas de las actividades que no se contemplan dentro de la propuesta de Intur. Y si hablamos del Indeco, ayer tuvimos sesión ordinaria y el Grupo Municipal Socialista esperaba encontrarse con una propuesta de presupuestos, pero no. No ha sido posible. No sabemos si a lo largo de lo que queda de semana podremos encontrar ese documento, pero nos tememos muy mucho que van a hacer uso de nuevo de una convocatoria urgente y extraordinaria, con lo cual van a volver a dejar no solo al Grupo Municipal Socialista, sino al resto de representantes sin plazo para poder revisar y estudiar con tranquilidad ni más ni menos que los presupuestos del Indeco. Miren, que este gobierno funciona con acelerones y con frenazos, creo que ya no lo duda nadie, y eso lo que sí genera es que no avanzamos. Cuando alguien se dedica a acelerar y a frenar al mismo tiempo, lo que es que se queda exactamente en el mismo sitio. Que estamos además asistiendo a una serie de espectáculos en que hay tantos gobiernos como grupos municipales que conforman el gobierno municipal, creo que eso ya no lo duda absolutamente nadie, y en algunos casos hasta dentro de los propios grupos municipales hay distintos gobiernos, ¿no? Y aquí hay un solo responsable. Un responsable que es el señor Bellido, que es el que debería de comenzar a poner orden, porque efectivamente no hay gobierno, no hay presupuesto, no hay proyecto para la ciudad. Y esto, que debería ser una preocupación y un problema para el gobierno, yo creo que el mayor problema lo tienen los ciudadanos, con quien a día de hoy tienen no solo en la responsabilidad del gobierno, sino en la falta de tarea, en este caso con el presupuesto. Y miren, yo puedo entender, porque lo he escuchado en estos últimos días, ¿no? Entiendo, comprendo y comparto que el primer presupuesto de un mandato es el más complicado, porque toca, ni más ni menos, que concretar aquellos compromisos, aquellas prioridades, aquellas propuestas del proyecto con el que tú quieres desarrollar a lo largo de tu mandato todas y cada una de las políticas. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, una cosa es llegar a la campaña electoral y asumir compromisos, y otra cosa es trasladarla a los presupuestos. Y soy, insisto, muy consciente que el primer presupuesto de un mandato es el más complicado, ¿no? Y sin tener mayoría absoluta, aún más. Pero es que veníamos de una situación muy parecida en el mandato anterior. Yo no tenía mayoría absoluta, tenía que llegar a acuerdos, y el primer presupuesto se presenta el día 15 de diciembre. Con lo cual, y yo no voy a utilizar los calificativos que utiliza el señor Torrico conmigo, si voy a fracasar como profeta o no voy a fracasar como profeta. Lo que sí sé, que hoy es día 28 de enero,
que el primer presupuesto de este mandato no está presentado ni siquiera en la Junta de Gobierno local, con lo cual, insisto, menos titulares y más trabajar para poder hacer posible que esta ciudad tenga un presupuesto. Una similitud era el que no teníamos la mayoría absoluta, pero desde luego hay una gran diferencia. Este gobierno municipal tiene un gran batallón de cargos de confianza que nos vinieron a plantear que esto era necesario no solo para mejorar la gestión, sino para acortar los plazos. Pues no solo hemos visto que no han acortado los plazos, que no han mejorado la gestión, porque bueno, fruto de esa falta de capacidad de trabajo hemos perdido en estos últimos meses 21 millones de euros de inversiones para la ciudad y desde luego lo que sí hay es un gasto mayor, más de 1,5 millones de euros en los sueldos de estos cargos de confianza. Pero insisto, esa es la valoración sobre hechos reales y a partir de ahí, como lo hemos hecho desde el minuto 1, el Grupo Municipal Socialista sigue insistiendo en que va a ejercer una oposición constructiva y vamos a seguir planteando, cuando hablemos de presupuestos, de esos 5 ejes fundamentales que entendemos que son necesarios para la ciudad de Córdoba. 5 ejes que hablan del aumento de las partidas en materia de servicios sociales, de la garantía y del blindaje de los servicios públicos, de las inversiones equilibradas en todo y cada uno de nuestros barrios y del apoyo al empleo de calidad. Y hoy, además, especialmente como 5.º eje, las medidas de adaptación para el cambio climático. Sobre el primer eje, si recuerdan, hace poquitos días hubo una rueda de prensa por parte de mi compañera Alicia Moya para plantear la necesidad de ese aumento en las partidas de servicios sociales. Y bueno, la realidad, y sospechamos que ante la falta de noticias y algunas de las noticias que se han ido produciendo en estos días, no solo no va a haber un aumento en las políticas de servicios sociales, me temo muy mucho que ni siquiera se van a mantener las partidas en materia de servicios sociales y vamos a volver a sufrir un gran recorte en las políticas de bienestar social. Pero como les decía, hoy quiero centrarme fundamentalmente en ese 5.º eje en el que queremos hacer hincapié. El cambio climático es una realidad, yo creo que a día de hoy eso ya nadie lo duda, pero sobre esa realidad lo que tenemos es una obligación de actuar y que esa actuación sea coordinada. Según algunos estudios, son más de 300 las muertes que se producen en la provincia de Córdoba todos los años, precisamente vinculadas a la mala calidad del aire que respiramos. Con lo cual, simplemente por ese dato ya sería suficiente para que nos obligáramos a hacer frente al cambio climático y que además esa acción la hiciéramos de manera coordinada, seria y rigurosa. En el anterior mandato se aprobó y se presentó el Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático, un documento que está ahí, que está para actualizarlo, para mejorarlo, si así quisieran, pero está sobre todo para usarlo. Pese a no tener en el proyecto de presupuesto, estamos convencidos que no va a haber una prioridad por este Gobierno municipal en cuanto a los temas que tienen que ver con las acciones en materia de cambio climático, y les digo esto porque también nos sorprendió y mucho, y así lo denunciamos en su día, que entre las 23 medidas que se firmaron para actuar durante los 100 primeros días de Gobierno, ni una sola, ni media, ni una cuarta parte tenía que ver con la lucha contra el cambio climático. Lo que sí hemos visto durante esos 100 días, tardaron muy poquito y no estaba dentro de las 23 medidas, es cómo se amplió y de manera importante las autorizaciones para que entraran más coches en el centro de la ciudad y, por tanto, se perjudicara la calidad del aire durante estos últimos días. Así que les planteo 2 ejes fundamentales en esa propuesta que queremos seguir lanzando de cuáles son las necesidades en materia de lucha contra el cambio climático que necesitan incorporarse en el presupuesto de la ciudad para el año 2020. En primer lugar, cuidar de nuestro patrimonio natural. La singularidad y la identidad que tiene la ciudad de Córdoba tiene también que ver con ese sello de patrimonio natural, ¿no? Y una reactivación y una actualización de un documento fundamental para el futuro de esta ciudad como es el Plan de la Sierra, creemos que en este momento es más que oportuno. Pero, sin embargo, lo que hemos visto durante estos días por parte del presidente de la gerencia es tener que salir al paso sobre las críticas y sobre la campaña que se había montado para evitar a toda costa el asfaltado de la Cuesta del Reventón, uno de los enclaves naturales más importantes que tiene nuestra sierra, que además tiene distintos usos y especialmente deportivos, y es una de nuestras grandes señas de identidad. Nos preocupa también,
Otra de las actuaciones que se han llevado a cabo en estos días y es en el entorno de los baños de Popea y muy especialmente en la estatua del elefante, como hemos ido dando paso atrás en la preservación y en la conservación de nuestro entorno natural. Hemos pedido información al respecto sobre estas dos cuestiones. Nos tememos muy mucho que llegará mal y tarde, como nos tiene acostumbrado el Gobierno municipal, pero ante esta falta de transparencia, desde luego, y aunque sea muchas veces como predicar en el desierto, nosotros vamos a seguir insistiendo en que es no solo nuestra obligación la de pedir la información, sino que es una falta de respeto cuando no nos hacen llegar esa información no solo a la oposición, sino también a la ciudadanía. El segundo eje sería seguir dando pasos hacia un modelo de ciudad mucho más sostenible. Córdoba necesita seguir avanzando en esa lucha contra el cambio climático con medidas muy concretas. Un plan para ajardinamiento y arbolado, la continuidad del entoldado de algunos de los espacios de nuestra ciudad para evitar esos calores y esas temperaturas tan altas que tenemos a lo largo de algunos meses en el verano. Otro asunto importante es seguir mejorando la flota de tanto de Aucorsa como de Sadeco, con vehículos que además sean menos contaminantes y que, bueno, que en ese sentido ya vimos que no era tampoco una prioridad porque se perdieron esos 21 millones de euros de las inversiones financieramente sostenibles que podrían haber contribuido y de manera decidida a seguir dando estos pasos. Reforzar también las medidas que tienen que ver con el transporte colectivo público, tanto las actuaciones con el tren de cercanías como con la mejora y la ampliación de la red de carril bici que tiene la ciudad de Córdoba. Así que estos son algunos de los elementos sobre los que no hay excusas porque el tiempo está actuando en nuestra contra. Si nosotros como ciudad no seguimos dando pasos firmes para tomar medidas en la lucha contra el cambio climático, habrá cuestiones que sean ya totalmente irreversibles, ¿no? Así que por eso insistimos en que estos elementos tienen que estar considerados en el presupuesto para la ciudad, que habrá que superar además para poder tener unos presupuestos todos y cada uno de los escollos que le he comentado en primer lugar. Y en ese sentido, el primer escollo es el de conocer ya definitivamente, una vez que el secretario de esta casa, el secretario del Pleno, ha sido vedado para poder informar al Grupo Municipal Socialista sobre la legalidad en la aprobación de las ordenanzas fiscales. Insisto, una veda en la que el Grupo Municipal Socialista no va a contar, en este caso, con el informe del secretario del Pleno, pero sí se va a asesorar para tomar una decisión en los próximos días para saber si vamos a recurrir y nos vamos a ir al contencioso con las ordenanzas fiscales del 2020 por los dos asuntos que ustedes conocen, tanto por la falta del informe de la intervención municipal, algo que nos parece muy grave y tan absurdo como no haber contestado a las 15 alegaciones que se han presentado al presupuesto. Sin la legalidad de las ordenanzas y cómo han tenido que reconstruir ese itinerario para garantizar administrativamente y no dándole seguridad jurídica a las ordenanzas, nos tememos muy mucho que ese trabajo que ya han hecho con la ordenanza es el que se repetirá con el presupuesto. Y en ese sentido sí decirles que nuestra propuesta tiene que ver con esos 5 ejes, esas son las necesidades y esas son las propuestas que vamos a hacer desde el Grupo Municipal Socialista. Y ante las distintas ofertas que hemos hecho de tender puentes, de solicitar que se sentaran para poder trabajar y colaborar en la presentación de un documento, les tengo que volver a decir hoy, 28 de enero, que ni una sola llamada, ni un solo encuentro de trabajo, ni una sola propuesta para sacar adelante unos presupuestos que a día de hoy son aún más necesarios, sobre todo porque muchas de las ciudades que tenemos en nuestro entorno ya han hecho ese trabajo, muchas de las ciudades que tenemos en nuestro entorno no han perdido ni un solo momento y no han perdido ni una sola oportunidad. Y desde luego la ciudad de Córdoba no está ni para perder el tiempo ni para perder oportunidades. Y cada día que pase sin presupuesto es perder tiempo y perder oportunidades. Hasta aquí y hasta